embargo, tenemos que entender que el temor al cual yo quiero hablarte y el cual yo quiero enfocarte tiene que ver con los propósitos de Dios. Y antes de entrar a estudiar de manera enfática qué es el temor, que no creo que me alcance, porque quiero darte una pequeña introducción, quiero que estés más o menos enterado cuál es el punto, hacia dónde te deseo llevar. Ahorita ya tienes claro el tema. Otro paréntesis, por favor, le pido a mi hermano que nos ayude ahí con el reloj, porque luego se me va, me emociono. Que me lo ponga ahí enfrente, por favor. Y no tengo noción a veces del tiempo. Hace 3 años, hermanos, ¿qué fue? Noviembre del 2020, en pleno auge del COVID en nuestro país y en particular de nuestro municipio, leí una publicación en Facebook que me llamó la atención de una persona que era popular, conocido por el medio en el que él se movía y muy seguido en redes sociales, y dijo algo que me llamó la atención y tomé nota de algunas cosas que realmente vale la pena analizar. Decía estas palabras: tengo miedo. Esa era su expresión. Tengo mucho miedo a morir. Tengo mucho miedo porque no sé qué sigue después de esta vida. Tengo mucho miedo porque estoy joven. Tengo temor porque tengo muchos proyectos y el día de hoy me diagnosticaron COVID. Ayúdenme, decía. Ayúdenme. Recen por mí. Esas eran las palabras que él decía. Y tú leías el contenido de esas palabras y en verdad eran fuertes. Tengo mucho miedo, decía. Te decía que yo he deseado desarrollar un tema relacionado al temor, porque evidentemente, hermanos, todos en algún momento hemos sido, yo no quiero decir esa palabra, pero hemos sido víctimas, hemos sido atrapados por el temor. Pero si tú lees este testimonio y por ahí investigas un poco más, tú te darás cuenta que hay muchos otros testimonios que hacen evidencia de un temor evidente, valga la redundancia, profundo en sus vidas. Y no es para nada, ¿cuál es la palabra?, fuera de lo común escuchar testimonios relacionados con una expresión de ansiedad, con una expresión en la que, hablan enfáticamente de su temor. Puede ser temor a la muerte, puede ser temor a perder un empleo, puede ser temor o ansiedad a cualquier otra cosa. Y la pregunta es, evidentemente, ¿quién no ha sentido temor? La respuesta yo creo que está en usted. Porque es una respuesta que es lógica, es obvia. Y antes de profundizar en este tema, yo quiero decirte, hermanos, cuáles son los propósitos que yo tengo en esta serie. Bueno, tengo muchos. Uno de ellos, hermanos, es aprender a conocer el temor y a distinguir el temor reverente de Dios y a conocer el temor que el mundo nos quiere imponer. Un temor del mundo que por supuesto trae ansiedades, que paraliza, que consume, que deprime. Un temor, hermanos, que puede reprimir nuestros dones. Tiene el poder de reprimir nuestros dones. Y aún más terrible, incluso destruye vidas. Muchas personas que han tomado decisiones incorrectas porque han sido presas, han sido víctimas de sus temores y no han sabido cómo controlarlos. Otro de los puntos que quiero abordar, o más bien deseo que queden en tu corazón, es que debemos entender que sin duda la vida del creyente está llena de luchas. Escucha esto que te estoy diciendo. La vida del creyente está llena de luchas y dolencias en un mundo, hermanos, en un mundo donde su paz es relativa, es normal, así entre comillas, ahorita voy a explicar, que podamos decir, hermanos, que tenemos temor. Dios conoce tu debilidad, Dios conoce nuestras debilidades y Él las permite, sí, tal cual como es el temor. Deseo que aprendamos, hermanos, como te decía, que el temor es normal, pero tenemos que entender de qué tipo de temor estamos hablando. Siempre nos enfrentaremos al temor, siempre. De aquí incluso hasta que lleguemos al final de nuestras vidas.
Incluso en algún momento, si tú has meditado en esto, tú podrás pensar si un poco, ¿no?, en relación a cómo será en el final de mis días. Si Dios me permitirá descansar, dormir o morir de una manera pacífica o tal vez de una manera que no lo tenía contemplado. No sabemos. Son cosas que a lo mejor pueden traer temor a tu vida. Pero yo quiero que entiendas, hermano, que parte del propósito de explicarte o de hablar en esta serie tiene como intención que entendamos también cuando hablamos de la soberanía de Dios. Entendamos también que en la soberanía de Dios nada se escapa, incluso nuestras emociones. Él las conoce todas y ojo con esto, nos ha dado poder, nos ha dado dominio propio sobre todas ellas. Te hablaba del temor, una debilidad que es necesaria, que es normal y puede sonar paradójico, pero Él lo permite, te decía hace un momento, porque Él desea que esa debilidad desarrolle un genuino temor en tu corazón. Esa es la línea, esa es la directriz en la que te quiero llevar, para que tú entiendas de qué temor, qué verdadero temor deberíamos de tener en nuestros corazones. Hermanos, Dios no desea que sus hijos vivan afligidos, Él no desea que vivamos paralizados, ansiosos. Dios no desea que nosotros vivamos angustiados. Hermanos, de Dios nunca puede venir nada malo. Él desea unirnos a sus propósitos. Él desea afirmar nuestros corazones, que estemos cerca a Él. Y el temor de Dios en su palabra será una forma en la que Él forjará, ¿cómo con esa palabra? Forjará tu carácter, forjará tu vida, forjará tu corazón, para que te unas a sus propósitos. Y si es necesario que conozcas un poco más del temor, Él lo va a permitir para que te unas a los propósitos. Yo voy a ser un poquito más enfático de esto que te estoy diciendo más adelante. Sin embargo, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 8, voy a leer todo, pero creo que vamos a dividirlo en dos partes. Dice cosas muy interesantes el apóstol Pablo. Incluso si tú analizas esta pequeña historia, porque es una carta obviamente, pero Pablo cuenta una pequeña historia, tú te darás cuenta que el apóstol Pablo está padeciendo debilidades, bueno, está luchando con muchas debilidades en su corazón. Incluso tú vas a observar cómo él habla de luchas en la carne y luchas en el espíritu. Tal vez en tu Biblia, la Reina Valera, me parece, dice luchas por dentro y luchas por fuera, pero ahorita lo vamos a leer. Y lo que él está diciendo tiene mucho que ver con lo que te acabo de comentar en nuestras batallas, en particular con el temor. Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando, es decir, santificándonos, la santidad en el temor de Dios. Voy a ser un poco más detallista después en esto, voy a abordarlo. Acéptennos en su corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos tomado ventaja, de nadie hemos tomado ventaja. No hablo para condenarlos, porque ya he dicho antes que ustedes están en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Estoy en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 al versículo 8. Continúa en la segunda parte, en el versículo 4. Mucha es mi confianza en ustedes, tengo mucho orgullo en ustedes. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo en gozo en toda nuestra aflicción. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, aquí empieza una historia muy interesante, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos dimos, ojo con esto, atribulados por todos lados. Por fuera, ¿sí?, esto es en la carne, conflictos; por dentro, es decir, en el espíritu, temores. ¿Qué cosa dice? Temores. Esto es bien interesante. Versículo 6, pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Pues si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa.
aun cuando me pesó, pues veo que esta carta les causó, ojo otra vez, tristeza, aunque sea por un poco de tiempo. ¿Qué estamos viendo en esta segunda carta a los Corintios? En el capítulo 7. ¿Qué estamos observando? Bueno, de entrada estamos observando una serie de cosas que el apóstol Pablo está manifestando, está viviendo, y de las que a mí en lo particular me llamó mucho la atención. Tiene que ver con luchas. Yo no sé si alguien me puede ahí decir en su Biblia cómo dice exactamente, creo es el versículo 6 que te decía, pero en mi Biblia, que es la Nueva Biblia de las Américas, dice en el versículo 5, conflictos por dentro, hablando de temores. Dice, atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero si no mal recuerdo, en la nueva traducción viviente, o en la que usted está leyendo, en la Reina Valera, que es la más conocida, dice, por fuera, es decir, en la carne, conflictos, y en el espíritu, es decir, temores. ¿Sí dice así? Sí. Quiero irme paso a paso, quiero ir abordando línea por línea para que podamos entender un poquito. Es fundamental lo que Pablo nos está diciendo, porque nos está hablando de luchas, pero también si tú lees en el versículo 1, está hablando de promesas y está hablando de solicitud. Yo quiero que tú vayas meditando un poquito lo que leíste, incluso lo leas en casa, porque si tú descubres lo que está hablando, inicia con una serie de promesas y una serie de solicitudes, porque lo que él desea es que nosotros, si tú analizaste este versículo 1, es que nos limpiemos de toda inmundicia. Pero date cuenta cómo las promesas de las cuales está hablando no las menciona en ese capítulo 7. Y esto es muy importante y necesito decírtelo, porque en el capítulo 7 no lo está señalando, porque muchas veces cuando leemos un capítulo, como es el caso, y no tenemos referencia o no sabemos con precisión de qué nos está hablando, necesitamos leer un capítulo atrás para ver de qué está hablando. Y es el caso, en este caso es el mismo, porque en el capítulo 7 tú no puedes ver las promesas del que él está hablando, ni la solicitud. No, sí, la solicitud sí. Pero ahorita lo vamos a leer en el capítulo 6 para que entiendas de qué está hablando más enfáticamente el apóstol Pablo. Denme un minuto, ahorita voy a llegar a ese punto. Ahora, si tú lees del versículo 2, del versículo 4, tú observarás algo más. La forma en la que Pablo se está dirigiendo a los corintios. No se está dirigiendo con la autoridad que le caracteriza, me refiero reprendiéndolos, amonestándolos, sino que es muy dulce en su forma de hablarles. El versículo 2 dice, acéptennos en su corazón. Creo que en tu Biblia dice, ábranme su corazón, ábrannos su corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, hablando del Evangelio, obviamente, que han sido fieles en lo que Dios dice, testificando lo que Dios dice. De nadie hemos tomado ventaja. No hablo para condenarlos. Una iglesia carnal, una iglesia sumamente idólatra, no les está hablando con la autoridad o la fuerza, yo creo que es la mejor palabra, con la que está caracterizada esta carta por ser una iglesia tan corrompida en su pecado, tan carnal. Dice, no hablo para condenarlos, porque ya he dicho antes que ustedes están en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Confío en ustedes, y lo confirma en el versículo 4. Mucha es mi confianza en ustedes, y afirma más, tengo mucho orgullo de ustedes. Pablo, en particular, en esta que te voy a leer, que es el versículo 4, dice algo que yo quiero que tú te enfoques y analices esto, porque esto va a determinar mucho de lo que tengo que hablar. Pablo está encaminando a la iglesia para que su iglesia viva en la dignidad de su Señor, para que vivan en pureza de corazón. Dice, perfeccionados, santificados en el temor, otra vez esa palabra, de Dios. Esa es la solicitud. Esa es la solicitud que Pablo nos está pidiendo. Yo no te he hablado de las promesas, porque las promesas, créeme, aunque son importantes, Pablo no está poniendo por delante la promesa, sino está poniendo por delante la solicitud. Esto es interesante. La solicitud es primero. La promesa no está por delante. Perfecciones, santifíquense en el temor. Una palabra que está muy ad hoc, muy correcta con el punto, o obviamente con el tema que yo estoy tratando.
Porque la solicitud más clara dice en el versículo 1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, ahorita vamos a hablar de ellas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Esa es la promesa, hermanos. Perdón, esa es la solicitud. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Y tú tal vez te preguntarás cuál, precisamente las que te voy a indicar después y con las cuales Pablo está luchando y que tiene batallas, tiene luchas, y una de ellas es el temor, precisamente. Y pide perfeccionando la santidad en el temor de Dios, es decir, santifíquense. Perfeccionen la santidad, perfeccionenla, santifíquense en la santidad del Señor. Ahora, para poder hablar precisamente de qué promesas nos está hablando el apóstol Pablo, o más bien, cómo es que yo puedo perfeccionarme en esa santidad de la cual el apóstol Pablo me está hablando. Yo te decía hace un momento, el capítulo 7 nos narra la historia de lo que le está aconteciendo. Pero el capítulo 6 nos narra la forma de cómo nosotros podemos santificarnos o limpiarnos para vivir en el temor del Señor. Y si tú estás ahí conmigo en el capítulo 6 de esa misma carta, un capítulo atrás, a partir del versículo 14, te lo voy a leer. Ahí nos enseña cómo nosotros podemos perfeccionarnos en el temor del Señor. Y Pablo nos está contando en esa historia lo que él está atravesando y obviamente la forma en la que él está padeciendo. Dice, no estén unidos en yugo desigual. Es decir, ¿cómo me puedo perfeccionar en santificarme en el temor del Señor? Bueno, Pablo lo está diciendo a los corintios. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y esto, si lo ampliamos un poquito más, tiene que ver con alianzas de todo tipo, desde fraternizar íntimamente con incrédulos, casarse, hacer negocios, etc. Pero es lo que Pablo está diciendo. Y argumenta lo primero, pues, dice, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Y hay un segundo argumento. ¿Por qué? Dice, nosotros somos templo del Dios vivo. En otras palabras, hermanos, sean reverentes. Es lo que le está diciendo Pablo a los corintios, para que puedan limpiar su corazón, para que puedan purificarse. Lo que estamos hablando, o lo que estamos leyendo en el versículo 1. Tengan temor. Absténganse de toda clase de mal, desechen lo malo, tengan temor de Dios. Y la promesa viene a partir precisamente del versículo 16. Déjame te lo leo, para que puedas entender la promesa de la cual está hablando Pablo. Como Dios dijo, aquí viene la promesa, habitaré en ellos. Esa es una promesa. Y andaré en ellos. Estará con nosotros, eso es lo que está diciendo. ¿Qué cosa si tú te limpias de esas inmundicias? Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan del medio de ellos, otra solicitud, y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Y yo os recibiré, otra promesa. Versículo 18, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Te das cuenta cómo el capítulo 6 me está diciendo lo que no me decía el capítulo 7? Y es que es obvio porque la escritura, en este caso esta carta, no fue, cuando tú la lees obviamente no tenía capítulos, ¿verdad? Ni versículos, una carta. Pero es interesante que a partir del capítulo 6 nosotros podamos entender exactamente qué es lo que nos está diciendo el Señor. Y estas solicitudes que Pablo está diciendo, hermanos, tú te puedes dar cuenta si has leído, creo que sí, así ha sido, que desde el Antiguo Testamento nuestro Señor nos los está demandando. Tú lees Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos 2 y 3, Éxodo 34, 16, Génesis 24, 6, o Éxodo 24, 36, y dice, harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. Otra vez, límpiense de toda inmundicia. Es a partir, hermanos, del versículo 4,
la segunda mitad del versículo 4, que Pablo nos va a narrar una historia que es la que yo te contaba. Y esa historia tiene que ver fundamentalmente con muchas batallas. Y es ahí donde yo quiero enfocarme mucho más. No quería dejar pasar lo anterior para que tú tengas un seguimiento, un flujo de entendimiento de lo que te estoy diciendo, porque es muy importante y sin duda alguna lo voy a volver a hablar. Pero a partir del versículo 4 en adelante, tú vas a ver un testimonio en el que puedes ver cómo Pablo está padeciendo muchas debilidades, muchas aflicciones, muchas luchas. Dice el versículo 4, mucha es mi confianza en ustedes, tengo mucho orgullo en ustedes. Pero fíjate, a partir de ahí dice, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Ahí aflicción subraya, no lo está diciendo por decirlo, lo está diciendo por una muy buena razón, y lo vamos a ver. Versículo 5, pues aun cuando llegamos a Macedonia, ahí empieza el testimonio, ahí empieza esa pequeña historia. Nuestro cuerpo no tuvo ningún, ¿qué cosa? Está ahí conmigo. No tuvo ningún reposo. Creo que en tu Biblia dice, no tuvo ningún descanso. Ningún reposo. Sí, ningún reposo. Hermanos, se nos está diciendo que estaban agotados, cansados físicamente, quebrados, si se puede decir de una manera para que lo entiendas. Sino que nos vimos atribulados, ¿por dónde? Por todos. ¿Por dónde, hermano? Dígame usted. Por todos lados. Yo quiero saber si está leyendo. Yo quiero que usted vea lo que Pablo está diciendo. Yo no lo estoy inventando. Ahí dice que Pablo estaba cansado literalmente. No tenía reposo y estaba atribulado por todos lados. Es decir, sitiado, afligido, con muchas aflicciones. No tenía reposo en su corazón. Y ahí dice una vez más, por fuera, es decir, en su carne, conflictos. ¿Cuáles? Ahorita se los voy a leer, porque también lo dice el capítulo 6. Y por dentro dice, es decir, en su espíritu, ¿qué tenía? Léalo usted. Temores. Entonces, ¿cómo? ¿El temor es bueno o el temor es malo? Si él tenía temor. Y un temor como el que tú sientes, como el que yo siento, que es el que normalmente sentimos cuando nos sentimos intimidados, cuando nos sentimos que estamos en una situación de peligro, y con la cual voy a abordar más adelante para que entendamos exactamente de qué hablamos cuando hablamos de temor. Pero dice el versículo 6, pero Dios que nos consuela. Wow, ahora sí que, Dios que nos consuela. Gloria a Dios, hermano, esto debería darte gozo. Que consuela a los deprimidos. Mira que no omitió poner ahí deprimidos, porque obviamente en el temor puedes caer en algún momento en una especie de depresión, en una especie de aflicción que te lleve a deprimirte, a decaerte. Y también es un pecado, por supuesto, muy permisivo, que a veces le damos rienda. Creo que el pastor tocó un punto de estos en alguna reflexión que él nos da. Pero dice, nos consoló con la llegada de Tito. Ojo, porque también voy a hablar de esto. Fíjate cómo un hermano tiene la capacidad, el cuerpo de Cristo, de consolarnos. Ahora yo quiero decirte de qué conflictos también está hablando, y ahorita te voy a hablar de eso. Pero antes yo quiero que tú entiendas, hermano, que el apóstol Pablo tenía muchas razones para ceder en su carne, muchas razones para desanimarse en su espíritu. Tenía luchas, tenía temores, sin embargo él perseveraba a pesar de, se esforzaba porque él anheló las promesas de su Señor, que él habitara en su corazón, que él estuviera en medio de ellos. Es lo que te leí en el capítulo 6, que él fuera su padre, que yo pueda ser llamado su hijo. Yo no sé si tú meditaste en esto que te he estado leyendo, pero Pablo, hermanos, estaba saturado. Yo no sé cuántas veces tú te has sentido igual, pero Pablo se sentía sobrepasado humanamente, al grado de decir afligido, deprimido, con temores, sin consuelo. Yo creo que estas palabras del apóstol Pablo, obviamente todo fue inspirado por Dios, evidentemente toda la escritura así lo fue, pero yo creo que estos detalles fueron anotados por la pluma de Dios directamente, y no quiso que las omitiera porque quería transmitirnos algo a ti y a mí también. Y
Y eso tiene que ver con tus luchas, con mis debilidades, con mis luchas emocionales, con mis luchas en la carne. Ay, no quiero ir a la iglesia. Ay, siento flojera. Ay, es que me siento mal. Se vale, tenemos luchas en la carne. Yo las tengo. De hecho, no vengo al 100% hoy en mi salud. Pero Pablo, hermanos, yo creo que fue muy enfático en esto y Dios lo dirigió en este punto en particular, porque quería demostrarnos cuán débil es también Él. Cuán débil también eres tú y cuán débil yo también soy, y para recordarnos que en Cristo tenemos un consuelo. Y en el cuerpo de Cristo también yo encuentro consuelo. Como lo decía, fuimos consolados por Dios, pero también fuimos consolados con la llegada de ¿quién? De Tito. De Tito. Ahora, hermanos, ve la clase de aflicciones que está padeciendo Pablo. Déjame te las leo. Es la clase de aflicciones. Yo por eso te decía, este capítulo 7 que te estoy leyendo, no puedes omitir leer el capítulo 6. Dice del versículo 4 al versículo 11, te lo leo, tú medítalo en casita después con más calma. Dice, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias. Y cuando dicen angustias son amenazas, peligros, inseguridades. Ninguno de nosotros padece persecución. Ellos lo estaban padeciendo. Sin embargo, estaban perseverando. Pero después dice el versículo 5 del capítulo 6, es decir, un capítulo antes, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Cuántos desayunaron de aquí? ¿Cuántos vinieron desayunados antes de venir así? Devocional. Gloria a Dios, ¿verdad? Que fuiste desayunando. Bueno, Pablo nos está diciendo que él venía luchando incluso con ese tipo de necesidades. Pero el versículo 8 dice, en honra, en deshonra, en mala fama, en buena fama, como impostores, pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos como castigados. Pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Por eso es que Pablo les dice, ábranos su corazón. Ábranos su corazón. ¿Te das cuenta de las debilidades que Pablo está hablando? Ya voy a terminar, pero antes déjame decirte, hermanos, qué razón, vaya, qué me llevó a querer preparar esta serie que tiene que ver con el temor. Número uno, que yo también lucho con temores. Yo soy, al igual que tú, un creyente sujeto a pasiones. Y no es malo reconocerlo. Incluso me han paralizado. Me han puesto de rodillas principalmente porque me ha enseñado a detectarlas y a trabajar en ellas y a perseverar en ellas. No a dejarme guiar por ellas y a ser controlado por ellas. Así que analizaremos este tipo de debilidad desde un contexto bíblico, pero también desde un contexto científico. ¿Qué nos dice la ciencia al respecto? ¿Qué nos dice de qué reacción está hablando que sucede en el cuerpo? La otra es que tenemos que analizar, hermanos, que muchas veces no estamos preparados, y eso es bueno reconocerlo como iglesia para aconsejar en este tipo de luchas. Pero Dios es quien nos da consuelo y nos enseña para ir trabajando, ir aprendiendo y viendo nuestras debilidades y aconsejarnos mutuamente. Otra razón, hermanos, es que podemos sentir desánimo, ansiedades y toda clase de debilidades. Pero a veces luchamos de manera inadecuada en este tipo de debilidad. Hermanos, yo solamente quiero decirte que todos padecemos de esta situación. Todos padecemos de muchas debilidades, pero Dios es quien nos capacita, Dios es quien nos permite que a través incluso de las debilidades Él pueda cumplir sus propósitos para que nos acercamos más, permíteme decirlo así, al corazón de Dios, al propósito de Dios, a los deseos de Dios para contigo y para conmigo. Y si Él va a permitir el temor con un propósito, lo va a usar. Así que yo en el próximo devocional voy a responder preguntas como ¿qué es el temor? ¿Es normal experimentemos el temor? ¿Es el temor una afección física o espiritual? ¿Existen clases de temor? Y la pregunta obvia, si Dios permite el temor para propósitos
sus propósitos en nuestra santificación, cómo desarrollamos un temor digno de Él. Son preguntas que obviamente vamos a dar sus respuestas en el próximo día. Amén. Padre, te damos tantas gracias, mi Rey. Te damos tantas gracias, porque es en medio de nuestras debilidades que también, Señor, tú nos hablas. Señor, cuán bueno eres tú. De ti no puede venir nada malo. De ti no puede venir nada, Señor, indigno, porque tú eres santo, santo, santo. Y deseamos, Señor, que sea tu palabra, porque es tu palabra la que nos va a conducir al genuino temor de Dios. A ese temor que dice el profeta Isaías, cuando dice de que tengamos temor a Dios, solo a Dios, miedo a Dios, que Él sea nuestro temor, nuestro miedo, nuestro temor. Señor, ayúdanos como iglesia a preparar nuestros corazones para escuchar este tipo de mensajes tan confrontantes, pero también encontrar consuelo solamente en tu palabra y a través del cuerpo de Cristo. Te lo rogamos con todo nuestro corazón, Dios, y en lo particular te lo pido yo, porque también soy un hombre sujeto a pasiones, sujeto a tantas debilidades, Señor. En el nombre de Jesús.